Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre, espero que tu familia y tú se encuentren muy bien de salud. Una vez más te digo, por favor, siempre expresa tu cariño a tus padres todos los días. Siempre tu respeto, tu cariño, unas palabras de amor, de agradecimiento, un fuerte abrazo. Son cosas que ayudan a los padres, son cosas que siempre estimulan a los padres, ¿ok? Tú sabes que tu papito salen a trabajar, ¿ok? Entonces hay que darle esa fuerza, ¿no? Esa fuerza, ese estímulo. Papá siempre, papito, cuídate, mamá, cuídate, por favor, que te esperamos en casa, ¿no? Es lamentable ver siempre cómo algunas personas están enfermas en los hospitales y separados de la familia, ¿no? Y separados de la familia. Entonces no esperes ese momento triste. Ahora que está a tu lado, a tu costado, lo puedes ver, tocar, entonces siempre, ¿no? Papá te quiero mucho, mamá te quiero mucho, cuídate mamá, cuídate papá. Siempre, por favor, todos los días, siempre todos los días. Y si tú eres el hijo mayor, y si tú eres el hijo mayor y hay un hermanito más chico que tú, oye, tú eres el ejemplo, ¿ah? Tú eres el ejemplo. Entonces, lo que tú hagas, el menor también lo va a hacer. Si tú estudias, él lo va a estudiar. Si te levantas temprano, él se va a levantar temprano. Si respetas y transmites valores, él también va a captar eso. Todo lo que es el menor lo capta, lo ve. ¿Por qué? Porque tú eres la imagen del mayor. ¿Ok, muchachos? Así que bueno, bendiciones para ti, bendiciones para tu hogar y vamos a empezar. Saca tu libro en la página 71. Ten en la mano, ya, quiero que tengas a la mano tu resaltador o un lápiz. Y empezamos, vamos a analizar, vamos a leer, vas a leer conmigo y vamos a empezar. La poesía en Italia, ¿ok? La poesía en Italia a Francesco Petrarca. Ok, entonces, el Renacimiento. Quiero que pongas con lápiz, donde dice el Renacimiento, arribítale una flechita y escribe lo siguiente. ¿Ya? Escribe lo siguiente. R-E, igual prefijo. Prefijo que significa volver. Volver a hacer o rehacer. Volver a hacer o rehacer. ¿Ya? Ese es un prefijo. Eso es un prefijo. Ahora la pregunta es, a ver, papito, escucha, papito. Si yo tengo la palabra renacimiento, y le quito la rea, le quito la re, me queda nacimiento. Nacimiento. Entonces nosotros tenemos una visión. ¿Qué cosa es nacimiento? ¿Qué cosa es nacer? ¿Ok? Mira, tenemos un concepto de lo que es nacer, de lo que es nacimiento, tenemos una visión, ¿ok? Entonces es una alegría cuando uno nace, ¿no? A eso se refiere. Pero ahora, a la palabra nacimiento, le voy a agregar el prefijo re. Renacimiento. Entonces, voy a preguntar, a ver, a los lindos niñitos. A ver, Camila Gómez, ¿qué cosa es para ti renacimiento? Camila, ¿qué El cosa es? renacimiento, ¿Qué cosa es? Estamos analizando la palabra como volver a nacer. volver a nacer.
Ok, muy bien. Mira, volver a nacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de el renacimiento, entonces yo tengo que entender, re es un prefijo, re es un prefijo, nacimiento es un concepto, es una palabra. Entonces, si re es un prefijo que significa volver a ser o volver a nacer. Entonces, este contexto que tiene que ver con el renacimiento es un contexto donde la gente va a volver a nacer en el sentido figurado. ¿Por qué? Porque los pensamientos van a cambiar. Un ejemplo, para que sepas, para que entiendas, un ejemplo. Todo el pensamiento va a variar, va a cambiar, todo el pensamiento de esa época, de ese contexto. No entiendo, profesor. A ver, te explico rapidito. Antes se pensaba, mira, que la Tierra era plana. Entonces, cuando tú salías con el barco, ibas así con el barco. Y te perdías. Y te perdías, ¿no? Pero la gente que hacía, iba con el barco y se regresaba. Iba con el barco y se regresaba. ¿Por qué? Porque la gente creía que llegabas acá y te caías. Y no sabías. O sea, tu conocimiento era solamente hasta la mitad, hasta donde se podía ver, ahí regresabas. No podías embarcarte más, ¿no? A más profundidad no podías porque nadie tenía el conocimiento. El conocimiento que se tenía solamente era hasta la visión y tenías que regresar porque nadie sabía qué pasaba más allá de la profundidad, nadie sabía. Todos creían que llegabas y te caías, ¡pum! Y desaparecías. Mira, ese era el pensamiento que tenía la gente antes. Pero con el renacimiento la gente cambia. ¿Por qué? Hoy aparecen los inventos, aparece la brújula, ¿ok? Aparecen muchos inventos, muchos descubrimientos. Entonces, como aparecen muchos descubrimientos, oye, yo voy a volver a nacer. Ya mi pensamiento va a cambiar. Voy a tener otro concepto del mundo, de la vida. ¿Ok? Entonces yo voy a tener otro concepto del mundo y de la vida. Yo ya sé que la Tierra no es plana, porque se ha descubierto muchas cosas. Oye, voy a cambiar. Yo me puedo aventurar al mar ya no como antes. Y con seguridad me puedo aventurar al mar. O sea que mi pensamiento ha cambiado, ha variado. Entonces, como ha cambiado y ha variado, ahora pienso de otra forma. Tengo otro concepto del mundo. Entonces, yo he vuelto a nacer. He vuelto a nacer. Entonces, el renacimiento es eso, ¿no? Es un volver a nacer, ¿no? De diferentes, de diferentes conceptos por los grandes descubrimientos de la vida. Antes se creía, ¿no? Que solamente era Europa. Oye, descubrieron América. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que ellos no eran los únicos en la Tierra. Oye, había también otras personas lejos, lejos, acá en América. Mira, descubrieron otro continente y no sabían dónde estaba. Fíjate. Entonces, mi pensamiento va a cambiar. Vamos a cambiar en muchos aspectos. Por eso que se le dice renacimiento. ¿Ok, muchachos? Así que espero que me hayan entendido. Ok, seguimos entonces. Lee conmigo y vamos a subrayar lo siguiente. Dice, el Renacimiento. El Renacimiento fue una corriente cultural que se gestó en Italia. Pon ahí, ¿qué se gestó en Italia a fines de la Edad Media? Hasta ahí. Todo eso subrayado. ¿Ok? Que se gestó, o sea, que nació, que apareció en Italia, ¿no? A fines de la Edad Media. Hasta ahí. Subrayado. Y desde ahí se extendió al resto de Europa. Bueno, de ahí dice que después de Italia ya
Todo lo copiaron para todo el mundo, para toda Europa. Seguimos. La palabra renacimiento. Quiero que subrayes el prefijo re. Haz un círculo ahí, re, para que te acuerdes, re. ¿Ok? Re, volver. Acuérdate que es volver a nacer. Volver, ¿no? La palabra renacimiento se refiere a la resurrección de la cultura greco-latina. Quiero que subrayes ahí la resurrección de la cultura greco-latina. Greco-latina. Ahora, la cultura greco-latina, hazle una flechita arriba para explicarte qué cosa es greco-latina. Apúntala al costado, mira tú qué haces. Greco-latina igual. Greco-latina igual, ponle ahí una flechita, arriba, abajo, no sé. Greco-latina igual. La cultura grecia y la cultura romana. La cultura grecia y la cultura romana. Eso es greco-latina. O sea, greco-latina junto. ¿Qué significa? Lo que significa es que la resurrección de la cultura de Grecia y la resurrección de la cultura romana. Y latina, por eso, ¿por qué latina? A ver, te explico. ¿Por qué latina? Porque Roma, la lengua de Roma, ¿qué cosa era? El latín. El latín, por eso es latina. O sea, ¿qué quiere decir? Que la resurrección, o sea, va a volver a nacer. ¿Qué va a volver a nacer? La cultura de Grecia y la cultura de Roma. ¿En dónde? En la Edad Media. O sea que a partir de la Edad Media van a volver a revalorar las culturas antiguas de Grecia y de Roma. ¿Ok? Mira, pasa mucho tiempo, llega la Edad Media, se termina la Edad Media y van a revalorar la cultura de Grecia y Roma, la cultura greco-latina. O sea, la van a volver a poner en actividad. Seguimos. Cuya sabiduría, grecolatina, cuya sabiduría, conocimiento y mitos y filosofía. O sea, ¿qué te están diciendo? Mira todo lo que tenía la cultura greco-latina, sabiduría, conocimiento, filosofía, etcétera. Había dormido en las bibliotecas de los monasterios durante la Edad Media. Subraya ahí, había dormido en las bibliotecas, subraya. O sea, todo ese gran conocimiento de la cultura greco-latina había dormido en las bibliotecas. Seguimos. El descubrimiento de los filósofos, matemáticos y poetas, tanto griegos como romanos, ¿correcto? Tanto griegos como romanos, fue la base de esta transformación. ¿Ok? Este profundo cambio en la mentalidad de las personas, subraya ahí, este profundo cambio en la mentalidad de las personas. Este profundo cambio en la mentalidad de las personas que abarcó todos los aspectos de la vida, hasta ahí todo subrayado, que abarcó todos los aspectos de la vida. ¿Qué quiere decir ahí? Los cambios de la mentalidad. Mira, cómo la mentalidad cambió, ¿no? De las personas en todos los aspectos de la vida, en todo. Mira, o sea que volvió a nacer. Mi mente, mi mentalidad, pum, cambió totalmente, totalmente cambió. En todo, dice, en todos los aspectos de la vida. Seguimos. Debió esperar el desarrollo del acontecimiento tales como la llegada de, a ver, todo subrayado ahí donde dice, a las costas de América, las primeras naves europeas, el crecimiento de las ciudades, la consolidación de las lenguas nacionales, el afianzamiento de la burguesía, el desenvolvimiento de la economía adinerada, la fundación de las universidades, el descubrimiento de la imprenta y la posterior impresión, entre otros importantes. Hasta ahí, todo subrayado. A partir de las costas de América hasta, entre otros textos importantes. Mira todo el acontecimiento que pasaron, ¿ok? Todos los acontecimientos que pasaron. Antes no había universidad, entonces empezó que las primeras universidades, fundación de las universidades. Antes no había dinero, mira, apareció el dinero, ¿ok? Descubrimiento de la imprenta. Mira, antes tú hablabas nomás, pero no podías escribirlo.
Entonces, mira, apareció la imprenta, ya podías hacer un libro. Entonces, cuando había un conocimiento en un país, ya por el barco, porque ya había brújula, ese libro, ese conocimiento ya llegaba a otros países, a otros continentes. Ya había un libro. Entonces, lo que yo sabía, ya todos lo podían leer. Había libros, ya se podía imprimir, mira, por primera vez en el mundo. Por primera vez en el mundo. Seguimos, seguimos, seguimos. Luego dice ahí Copérnico, del movimiento de los... Subraya ahí que significó un gran avance en el camino del conocimiento humano. ¿Ok? Entonces, fíjate los cambios, ¿ah? Por eso dice renacimiento, renacimiento, los cambios. Vamos a ver la literatura renacentista. La literatura renacentista, vemos ahí lo siguiente. Los poetas renacentistas se caracterizaron por su hondo, subraya ahí, se caracterizaron por su hondo lirismo y su libertad para expresar sus sentimientos amorosos, sus angustias y soledades. Hasta ahí, subrayado. ¿Ok? Esa es la característica de quién? De los poetas renacentistas. ¿Ok? Hasta ahí su característica. Seguimos. Los renacentistas buscaban la flexibilidad y la elegancia en la lengua poética, ¿no? Por eso dice, subraya ahí, introdujeron nuevos tipos de versos, como el endecasílabo, verso de 11 sílabas métricas, todo subrayado. ¿De dónde, profesor? Perdón. A ver, por eso introdujeron nuevos tipos de versos, como el endecasílabo, versos de 11 sílabas métricas. Luego subraya ahí, más abajito, donde dice el soneto, la unión entre dos cuartetos y dos tercetos. Subraya ahí, su principal representante fue Francesco Petrarca, poeta italiano contemporáneo de Dante, otro gran autor de esta época. Hasta ahí subrayado. Hasta ahí subrayado. A ver, hijito. Entonces te explico rapidito, te explico, mira, los poetas. Hemos visto las características de los poetas renacentistas, ¿ok? Y el máximo representante es Francesco Petrarca, ¿ok? Poeta italiano contemporáneo de Dante Alighieri, ¿no? De Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia, ¿ok? Mira, crearon, inventaron, introdujeron a la poesía. ¿Qué cosa es lo que hicieron? Crearon el verso endecasílabo. ¿Y el endecasílabo qué cosa es? ¿Ah? Es un verso de 11 sílabas. ¿Ok? También crearon el soneto. ¿Y el soneto qué partes tiene? Ah, tiene dos cuartetos y dos tercetos, o sea, 12 versos. ¿Ok? 12 versos. A ver, vamos al otro lado. Francesco Petrarca, vida y obra. Bueno, nació en 1304 en Arezzo, Italia, pero se crió en Aviñón, Francia. Aviñón, Francia. Fue hijo de un notario florentino, por lo que se vio obligado a cursar los estudios de leyes. Quiero que subrayes esta parte. Si bien su auténtica vocación era la literatura, actividad a la que se dedicó su vida, hasta ahí, si bien su auténtica vocación era la literatura, actividad a la que dedicó su vida. Hasta ahí. ¿Ok? O sea que estudió leyes, pero le gustaba más la literatura. Luego dice, su prestigio como hombre de letras alcanzó su punto culminante. En 1341, cuando fue coronado, hasta ahí subraya, en 1341 fue coronado como poeta nacional en el Capitolio de Roma. Ahí están sus obras, África, Trufos, etc. Vamos a seguir acá. El iniciador de una nueva época, dice. Iniciador de una nueva época. ¿Qué entendemos? O sea que Francisco Petrarca va a ser el protagonista de algo nuevo en el mundo, dice. En el mundo. Vamos a ver qué cosa es.
dice lo siguiente. Petrarca fue un contemporáneo de Dante, ¿no? Contemporáneo, o sea, igual, ¿no? Dante era más, de repente, más narrativo, más novela, él era más poeta, más lírico, ¿no? ¿A quién llegó a conocer? Subraya ahí. Sin embargo, la obra de ambos autores es fundamentalmente distinta. Sin embargo, la obra de ambos autores es fundamentalmente distinta. A ver, ¿cuál es la diferencia? Ahí está la diferencia. Subraya. Dante cierra una nueva época. Dante cierra una nueva época. La Edad Media. Ahí está mal, una nueva época no es nuevo, una nueva época no es, pero bueno. Ahí sería Dante cierra una época, nomás. Dante cierra una época. La Edad Media. O sea, la Edad Media termina ¿con quién? Con Dante. ¿Ok? Con Dante termina la Edad Media. Seguimos. Subraya. Petrarca abre otra. El Renacimiento. Petrarca abre otra. El Renacimiento. Mira, Petrarca abre otra. El Renacimiento. ¿Ok? Entonces mira la diferencia, hay una diferencia ahí. Mientras que uno cierra, el otro abre una época, el Renacimiento con Petrarca. Ahora, seguimos. Con Petrarca se expresa por primera vez el conflicto entre la conciencia humana y la conciencia religiosa. Subrayame toda esa parte. Con Petrarca se expresa por primera vez el conflicto entre la conciencia humana y la conciencia religiosa. Ahora, ¿por qué? Te explico. ¿Por qué? Te explico, papito, papita. Te explico, papito. A ver, ya empieza el hombre a ser un poco más liberal en su pensamiento. En la Edad Media era todo religioso, religioso, ¿ok? Entonces, si te portas mal, Dios te va a castigar. Pórtate bien, la palabra de Dios. Y todo era religión, religión, religión. En cambio, en el Renacimiento dice, por primera vez, el conflicto entre la conciencia humana, ¿no? Y la conciencia religiosa. Entre otros, los deseos de abandonarse a las alegrías de vivir y el sentimiento del pecado, dice, ¿no? Mira, ya es muy liberal, comete errores, empieza a mentir, quiere vivir la vida, goza la vida, cometes pecados, o sea, una vida más liberal, pues, ¿no? Tengo dinero, ¿ok? Dinero, quiero vivir la vida, goza la vida, y punto, al diablo. ¿Ok? Entonces, ahí empieza el conflicto, ¿no? El conflicto entre lo religioso y la vida que yo quiero, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi mente ha crecido, ya tengo dinero, ¿ok? Ha cambiado muchas cosas. A eso se refiere, ¿ya? Seguimos. Abandonarse a la vida y sentimiento, pero trata, entre otros temas, el pensamiento de la miseria originada por la condición humana y la aspiración a un mundo nuevo e incontaminado, ¿no? Un mundo nuevo, tu mundo cambia. Dice, los poemas de Petrarca, sonetos en su mayoría, fueron recogidos por el autor en un cancionero. Casi todo expresan con extraordinaria minuciosidad el amor. Ya, esto sí quiero que subrayes, ¿ok? Casi todos expresan, pues, no, subraya este, los poemas de Petrarca. Los poemas de Petrarca. Más abajito, casi todos expresan el amor del autor hacia Laura, figura femenina que viene a representar para él. ¿Ya? Figura femenina. Entonces, él está enamorado, está inspirado, ¿de quién? De Laura. ¿Ok? De Laura. Seguimos, subraya ahí donde dice, Laura murió en plena juventud, lo que no impediría que el poeta siguiera
venerándola y ensalzándola en sus versos. Hasta ahí todo subrayado. Hasta ahí todo subrayado. Profesor, ¿desde dónde? Perdón, es que no lo escuché bien. Laura murió en plena juventud, lo que no impediría que el poeta siguiera venerándola y ensalzándola en sus versos. Hasta ahí. Ya, gracias. Luego subraya bajito donde dice, capaz de inspirar las más profundas emociones sin necesidad de ser un símbolo de algo superior. Hasta ahí, ¿ah? Capaz de inspirar las más profundas emociones sin necesidad de ser un símbolo de algo superior. De algo superior. Ok, muchachos. Entonces, fíjate, ¿no? Fíjate lo que hace el poeta, ¿no? El poeta. Entonces, él tiene una musa inspiradora que es Laura. Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, también tiene una musa inspiradora que es Beatriz, ¿no? Que es Beatriz. Y así hay varios poetas que tienen a su musa inspiradora. ¿Ok? Entonces seguimos. Cancionero, análisis literario. Cancionero es una obra de Petrarca. Vamos a analizar rapidito y vamos a tratar de resolver la retroalimentación y trabajando en clase. Vamos a ver qué hacemos. Entonces, Cancionero dice, quiero que subrayes ahí donde dice, el Cancionero es una colección de poemas que desarrollan la historia de la pasión amorosa que el poeta sintió hacia Laura. Hasta ahí subrayado. ¿El profe hasta dónde dijo? Hasta el poeta sintió hacia Laura. El poeta sintió hasta Laura. Entonces, estamos expresando, ¿no?, los sentimientos. Y cuando expresamos los sentimientos, estamos haciendo un género lírico. Y el género lírico, ¿qué trata? Los sentimientos del poeta. ¿Ok? Mediante versos, mediante versos, mediante versos. Seguimos analizando. Petrarca concibe su cancionero como una obra unitaria, dotada de una estructura precisa en la que es fundamental la división de dos grandes bloques. Entonces, subraya ahí lo siguiente, ¿ya? Subraya. Dotada de una estructura, dotada de una estructura, dotada de una estructura en dos grandes bloques, dotada de una estructura en dos grandes bloques. Separados por la muerte de la amada. Separados por la muerte de la amada. Y subraya donde dice en vida y la otra que dice en muerte. Ahora te explico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Lo que quiere decir que acá mi compadre Petrarca estaba recontra enamorado hasta los huesos, ¿no? Recontra, estaba, pero recontra enamorado de Laura. Hace la obra para Laura y esta la divide en dos partes, ¿no? Cuando estaba viva y la otra cuando estaba muerta. Eso es lo que quiere decir, ¿correcto? Vida y muerte. Entonces, poemas en vida, cuando estaba con ella, la miraba, etcétera, y después cuando muere es otra cosa. Seguimos. La obra representa una auténtica revolución literaria. Desde el punto de vista métrico, supone el triunfo definitivo del verso endecasílabo. A ver, ponga ahí lo siguiente, subraya. La obra representa una auténtica revolución literaria. Hasta ahí, ¿no? Subraya ahí el triunfo definitivo del verso endecasílabo. El triunfo definitivo del verso endecasílabo.
Subraya ahí. Y de combinaciones estróficas como el soneto y la canción. Y la canción. Seguimos. Mira las innovaciones que hay. Mira los cambios, las innovaciones. Por primera vez está el endecasílabo, por primera vez el soneto, por primera vez ciertas métricas. Mira, está creando, está innovando, ¿no? Innovando. Seguimos. Métrica y preocupación estructural se unen en el cuidado que pone el poeta en alternar los sonetos con otros tipos de composiciones, ¿no? Alterna, ¿no? Alterna con otros tipos de composiciones, canción, séptima, madrigales, en vista de evitar la monotonía. Subraya esta parte, desde su aparición, el cancionero fue considerado una obra maestra. Una obra maestra. Subraya más abajito donde dice, dieron origen a una corriente de excepcional trascendencia en la lírica occidental, el petrarquismo de Petrarca, el petrarquismo. Ok, ahí está la estructura del cancionero. Mira, ahí está la estructura. ¿Cuántos sonetos tiene? ¿Cuántas canciones? Mira, está toda la estructura. Y ahí hay una poesía, ¿no? Antología del cancionero. Ok, muchachos. La pregunta 1, vamos a ver la retroalimentación. La pregunta 1, aquí me responde. ¿En qué contexto aparece Petrarca? ¿En qué contexto aparece Petrarca? ¿El Renacimiento? El Renacimiento, correcto, el Renacimiento. Lógico que puedes hablar un poquito más, ¿no? El Renacimiento ¿no? El Renacimiento es una época, es un contexto donde la gente, donde hay descubrimientos de esto, del otro, listo, ¿no? Puedes hablar un poco más, ¿no? No solamente el Renacimiento y punto, puedes hablar un poco más, ¿no? El Renacimiento es una etapa que, ¿no? Que Petrarca abre el Renacimiento, mientras que Dante cierra la Edad Media, ¿no? Y el Renacimiento se caracteriza por esto, hablamos un poco más, ¿no? Seguimos. 2. ¿Cuál es la principal obra de Francisco Petrarca? ¿Cuál es? ¿El Cancionero? El Cancionero. Ahora tú, el Cancionero, correcto. Ahora tú puedes hablar, ¿no? ¿Qué sabes del Cancionero? ¿Cuál era la estructura? ¿No? ¿De quién hablaba ahí del Cancionero? ¿De qué mujer hablaba? ¿Ok? ¿Cómo era Laura, ¿no? ¿Cómo era Laura para mi promoción, ¿no? Para mi amigo, mi promoción, Francisco Petrarca, ¿no? Entonces, podríamos hablar eso, ¿no? Más abajito dice trabajando en clase. Más abajito dice trabajando en clase. A ver, pero antes que me olvide, la tarea. Página 74. Página 74. Me vas a hacer la tarea de la página 74, ¿ok? De la 1 a la 10. No me hagas Profesor. La 75, no. Eso lo puedes hacer en tu... Sí, te escucho. En la 8 dice el número de poemas del Cancionero y acá dice que son 366. Pero no hay. A ver, vamos a ver. 366 poemas. Número de poemas del Cancionero. ¿No serán sonetos? Ahí dice 317. Ajá, porque sonetos son 317. Sí, debe ser eso, sonetos. Correcto tu observación. Ya, entonces vamos a acabar. Entonces, muchachos, la tarea, por favor, la página 74, ¿ah? 74. Ok, muchachos. No te veis tu video, hasta hoy día es el plazo, ¿ah? Nos vemos, chicos. Chao, cuídate. Profesor, le pongo sonetos, ¿no? Sí. Buen día. Nos vemos, cuídate. Nos vemos, chao, chao.